Pues es un gusto para mí estar con usted esta mañana y platicar los temas más importantes de salud de interés para las personas mayores. Mire usted, esta mañana vamos a conversar con la doctora Aide Montante Montes de Oca. La doctora es la encargada del servicio de neurofisiología en la clínica del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Hoy, la doctora salió del hospital para venirnos a contar cuál es la utilidad de un estudio que muy pocas veces le comentan y que al parecer podría darnos mucha información acerca de nuestra salud. El estudio es electromiografía. Bienvenida, querida doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, doctora Citlali. Agradezco la invitación. Bueno, pues aquí quiero compartir con ustedes la utilidad del estudio de la electromiografía, sobre todo en la edad del adulto mayor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va dejando huellas a lo largo de nuestra vida y nos salen ciertas enfermedades, como comprenderán, por el uso de nuestro cuerpo, como sean los problemas de columna, ¿no? Las radiculopatías, la ciática que han estado escuchando ustedes, ¿no? Que la radiculopatía es la compresión de una raíz nerviosa cuando sale de la columna. Ajá. Por ejemplo, cuando dicen que uno ya tiene la rectificación de las cervicales o que una vértebra aplasta otra vértebra. Cuando tenemos sobre todo, por ejemplo, tenemos cambios degenerativos en nuestros huesos que le van saliendo, valga la expresión, como callitos a nuestros huesos de la columna, las articulaciones que conforman la salida de las raíces nerviosas, y esos huesitos que se van engrosando pueden comprimir, ir reduciendo por donde salen nuestras raíces nerviosas que van a dar origen a nuestros nervios que mueven nuestros brazos, nuestras piernas. O bien han escuchado ustedes las famosas hernias de disco, que son los cojinetes que hay entre cada vértebra, que también por el uso excesivo y el trauma y la edad, la verdad, se van, el ligamento que contiene ese disquito se va haciendo más flojo y va haciendo que tenga ciertas protrusiones y comprima la raíz, ¿no? Entonces, ¿se han oído ustedes algún familiar que tiene dolor lumbar, que le duele la espalda baja, que se le corre por la nalga, por la parte posterior, o del cuello, ¿no? Que empieza del cuello y se le recorre hacia el brazo, la mano? Muy probablemente nos hable de alguna compresión radicular. Y en este caso la electromiografía, conjuntamente con la estudio de conducción nerviosa, a la par nos van dando información de localizar la lesión, qué tipo de lesión, la gravedad y la cronicidad de estas lesiones, ¿no? También nos es de utilidad en los pacientes que tienen polineuropatías. Aquí en México, desafortunadamente, la diabetes mellitus es una enfermedad frecuente en nuestra población, donde si no se controlan van a tener complicaciones tardías y de ellas la lesión a los nervios, ¿no? Y conjuntamente con la conducción nerviosa nos puede hablar de la severidad de este problema de nuestros nervios periféricos. A ver, doctora, voy a hacer una pausa para ver si me quedó bien claro esto de la electromiografía. Resulta que hay nervios que conducen todo mi cuerpo. Digamos, este sistema nervioso es lo que viene del cerebro, que baja por la médula y se va hacia las piernas y se va hacia las manos, respectivamente. Lo que hace es que la electromiografía estudia la conducción eléctrica de esos nervios para que nosotros podamos tener sensibilidad y movimiento. No, propiamente eso sería el estudio de conducción nerviosa. Ese es el de conducción nerviosa. El estudio de conducción nerviosa. Y la electromiografía es estudiar la actividad eléctrica del músculo a través de insertar una aguja, que es un electrodo, y analizar la actividad del músculo estando en reposo, pidiendo que haga una contracción parcial y una contracción máxima. Pero para hacer la electromiografía tenemos que hacer primero el estudio de conducción nerviosa, que ahí sería estudiar los nervios que nos dan la fuerza y la sensibilidad. ¿Cómo se estudian? Colocando electrodos en los músculos o en las partes del nervio que lleva una información sensitiva y estimulando a través de toquecitos eléctricos. Se registra en una máquina y entonces ahí nos dicen este músculo o esta actividad de tal segmento que yo esté evaluando se comporta de esta forma y sirve para diagnosticar sobre todo lo que estamos hablando nosotros. En población general estaremos hablando para polineuropatías, que quiere decir el involucro de todos nuestros nervios, neuropatías únicas, por ejemplo, el túnel del carpo, cuando se les duerme solamente las manos, a las personas que usan mucho sus manos, sin ningún antecedente o no de importancia,
En polineuropatías infecciosas, en el seguimiento, por ejemplo, del síndrome de Guillain-Barré, de manera después de las 3 semanas podemos hacer la electromiografía. En las radiculopatías, como les comenté, todos los procesos degenerativos de columna. Y tenemos algunas enfermedades neurológicas degenerativas que afortunadamente son poco frecuentes, pero sí, como la esclerosis lateral amiotrófica, nos va a ayudar. Que la verdad, doctora, yo pienso, no sé, lo digo desde esta ventanilla clínica, que de pronto el dolor de las personas o la falta de diagnóstico es justo lo que a veces nos orienta a decir, bueno, esta persona necesitaría una electromiografía. Es decir, nosotros, como bien comenta, tenemos una cantidad importante de personas que viven con diabetes en nuestro país. Sin embargo, pues, ¿quién de ustedes se ha hecho una electromiografía para saber cómo está el estudio de conducción nerviosa? Porque sabemos que ya están dañadas por la cantidad excesiva de azúcar en los nervios y está dañada la conducción, pero realmente nosotros no lo tomamos como de un estudio que pudiera ser integral para las personas. Sí, sería un estudio integral, pero tiene que estar dirigido, tiene que estar indicado por un médico. Aunque si bien nos va a dar información y yo diabético quisiera tener la intención de llegar y decir quiero esto, no, debe de estar dirigido por parte de un personal médico con un diagnóstico donde sospechen algo. Orientado, ¿no? Orientado, claro. Porque no se pican los mismos músculos a todos, ¿no? Va de acuerdo a la sospecha clínica, ¿no? Es correcto. Exacto. Aquí lo único que nosotros queremos decir es, bueno, pues si conviven con estas situaciones, sí, quizás deberían de platicar con su médico para saber si por ahí es un estudio de conducción que dé información de cómo está trabajando cierto grupo eléctrico muscular en nuestro cuerpo. Pero también lo que usted dice, doctora, me parece muy importante de resaltar, que es el tema de los procesos degenerativos en columna, la famosa ciática, de pronto los problemas de osteoartrosis que fueron con algún tema deformante, que merman la calidad de vida de las personas. Exacto, y entonces a veces nos quedamos nada más con el analgésico, ¿no? Sin ir hacia una valoración para recibir un manejo diagnóstico integral y poder dar un manejo terapéutico específico. Es correcto, doctora. Y también me llama la atención y me gustaría preguntarle a usted, ¿es común que cuando vemos a las personas mayores que tienen problemas ortopédicos y que tienen este tipo de dolor neuropático por algún tipo de compresión en algún trayecto de la columna, lo que pasa es que muchos son candidatos a cirugía y la electromiografía es un estudio que permite evaluar la calidad o cómo está un nervio para entrar a un procedimiento quirúrgico o para saber cómo me voy a comportar cuando yo inicie un proceso de rehabilitación? Es muy importante ese estudio, ¿por qué? Porque en base a ese estudio que hagamos nos va a dar un diagnóstico en cuanto a cronicidad, qué tan agudo, qué tan crónico, a gravedad, ¿sí? Así es, el daño, los mecanismos compensatorios de nuestro cuerpo no han sido lo suficientes para, digamos, reinervar, para poder compensar el daño ya establecido y se sigue el daño persistente, ¿no? Porque eso va a permitir al cirujano ver y hablar con el paciente para ver qué pronóstico tiene, claro. ¿sí? Sobre todo establecer pronósticos, ¿no? Y es muy importante, sobre todo antes de, difícilmente a veces hay pacientes que nos llegan con el estudio posterior, solicitando lo posterior a la cirugía, pero decimos ya no podemos comparar porque no conocemos el antes. Y yo no sé si esto que tiene está igual, peor ¿mejoró o mejoró, ¿no? Entonces sí es muy importante ese estudio. ¿Y para tomar conductas en rehabilitación? También, totalmente de acuerdo. En base a los hallazgos que estamos teniendo, nuestros médicos especialistas en rehabilitación deciden la terapéutica apropiada que tienen que recibir para fortalecer en un momento dado los músculos, grupos musculares o en un momento dado la dinámica, la terapéutica de rehabilitación para las áreas de, por ejemplo, hipoestesia o hiperestesia, los trastornos de la sensibilidad que pueda tener el paciente, ¿no? Que con eso se refiere a cuando de pronto no sentimos una zona o cuando sentimos de más la actividad, ¿no? O sea, porque tan malo es no sentir como tan malo es que yo me pongo la sábana para taparme y es una cosa que no soporto ni siquiera la sábana. Y es común encontrar las personas así, pero realmente como no tenemos ese foco, pues tampoco tiene la atención. Exacto, los dos extremos son malos. Es correcto, mi querida doctora. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana en el foro. Realmente creo que es un tema muy importante, que no se habla en ningún lado, solamente aquí en la sección
sección de salud, por supuesto, y que a las personas les interesa saber. ¿A ustedes qué les digo? Pues muchísimas gracias por estar pendientes de cuando empezamos a hablarle de salud a usted, donde empezamos a mejorar toda la calidad de vida y sabemos que la vida es posible y la podemos llevar siempre de una manera mejor. Pero si no está en la mente del doctor, muchas veces no está en la realidad del paciente. Pero si está en la realidad del paciente, porque ya voy a aprender a envejecer, porque es fan de la salud, pues entonces va a ser un mejor pronóstico y una mejor vida sin duda. Nos vemos hasta la próxima.